tribulación. Y ese tiempo es para quitar a las personas que no están de acuerdo con Jesús como el rey. Va a ser un tiempo terrible. Y el libro de Apocalipsis de capítulos 4 a 19 habla principalmente de este tiempo que se llama la tribulación. El tiempo que viene antes de la segunda venida. Ahora, hemos pasado por la tribulación desde dos perspectivas, los 7 sellos y las 7 trompetas, y estamos en medio de la tercera perspectiva, los 7 personajes. Ya hemos visto a los 2 testigos en capítulo 11, hemos visto un poco sobre la bestia, vamos a ver más ahora, y hemos visto sobre Israel, el dragón que es Satanás, y Miguel. Y en capítulo 13 vamos a terminar hablando del anticristo y del falso profeta. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Ahora, antes de comenzar, yo quiero recordarte que este personaje que se llama el anticristo, el prefijo anti puede significar 2 cosas. Puede significar en contra a. Normalmente cuando usamos la palabra o el prefijo, anti significa en contra a. Pero también puede significar en lugar de. Porque el anticristo es un personaje, y la Biblia habla mucho de él, que va a venir en los últimos días, pero va a venir como si fuera Jesucristo. Y va a engañar mucha gente. Va a ser tan engañoso que la Biblia dice que muchas personas van a ser engañadas. Yo me acuerdo cuando nosotros venimos al país hace 30 años. En ese tiempo había una guerra aquí en el país. Yo sé que los jóvenes no se acuerdan de esto, pero los que son mayores se acuerdan que fue un tiempo muy difícil. Y durante la guerra había algunos momentos cuando la guerrilla declaraba paros. Un paro significaba que si alguien salía con su carro, estaba bajo el riesgo de ser ametrallado. O si era un bus, quemaban los buses. Entonces, cuando declaraban los paros, tú puedes ver muchas personas caminando por todos lados y un tiempo de mucha tensión. Una vez que habían declarado un paro, esa noche mi esposa comenzó con dolores muy intensos y mi esposa se estaba quejando de dolor. Y mi esposa es una mujer que no se queja de nada. Una vez, por ejemplo, estaba caminando y cayó en un hoyo y me dijo en la noche que le dolía su pie. Y me dijo que toda la noche le dolía del pie. Le dije, vamos al hospital. No, yo puedo aguantar el dolor. Y cuando la mañana siguiente, cuando me desperté, me di cuenta que estaba quebrado el pie. Así era ella, ¿verdad? Entonces, cuando ella se queja de dolor, es algo serio. Y se estaba quejando de mucho dolor. Entonces, no podíamos ir al hospital porque fue como las 6 de la noche. Teníamos miedo de salir por el paro. Entonces, unos amigos que eran vecinos en los apartamentos donde vivíamos subieron para examinarle y dijeron, no estamos seguros porque creemos que tenía apendicitis. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y dijeron, por el paro deben esperar hasta las 6 de la mañana. Y aguantó toda la noche. Cuando salimos durante el día, fuimos al hospital diagnóstico que en el centro, ¿verdad? En el centro de los hospitales. Y yo me acuerdo que nunca había estado en un hospital salvadoreño, nunca, en toda mi vida. Y no sabía qué esperar. Entonces estaba esperando pendiente y se fue la luz en medio de la operación. Porque durante la guerra la luz se iba todo el tiempo se iba. Pero yo escuché una planta arrancar, ¿verdad? Entonces yo, qué bueno, ¿verdad? Tienen energía. Después de todo, cuando termina la operación, salió el médico y le pregunté, ¿y salió todo bien? Todo salió bien. Usted puede ir a la sala donde está recuperándose. Entonces entré allá y mi esposa estaba dormida. Cuando entré en su sala, en esta aula, a mí me extrañó que a la par de ella había un bote de Herbert. Y adentro de este bote había un órgano adentro. Y yo pensé, ¿qué es esto, verdad? Porque mi esposa está dormida. Entonces porque yo nunca había visto una cosa así. Entonces cuando se despertó mi esposa, le dije, ¿y qué es esto? Me dijo, yo creo que es mi apéndice, pero no estoy seguro, ¿verdad? Entonces entró la enfermera después y yo le pregunté, ¿qué es esto? Ese es el apéndice de ella. Yo pensé, qué extraño que nos entregaron su apéndice, ¿verdad? Unos días después estaba preguntando a un amigo, ¿por qué nos entregaron ese bote? Y dijo, y este amigo probablemente no sabía, si alguien es un médico aquí me va a corregir después, pero me dijo, bueno, yo no sé, yo creo que es como un taller. Cuando tú vas a un taller y reparan tu carro, después te entregan los repuestos usados. Entonces,
Y tú sabes por qué lo hacen. Para comprobar que no te han engañado, ¿verdad? No te han engañado. Si ellos cambian las pastillas, ellos te dan las pastillas desgastadas. Entonces, yo pensé, qué raro esto. Entonces, no me sorprendió unos años después cuando tuvieron que operar para quitar un ovario. Cuando yo me acerqué a la sala de operación, salió la enfermera con un recipiente metálico con algo adentro. Y le dije, ¿y cómo les fue? Muy bien, me dijo. Y me iba a entregar esta masa de sangre. Yo casi me desmayé, ¿verdad? Ok, todo bien. Ahí está el repuesto usado, ¿verdad? Todo bien. Yo estaba pensando, ¿por qué hacemos esto con muchas cosas aquí? Porque nosotros no confiamos en muchas personas. Y yo creo que el mecánico tiene que hacerlo porque hay muchos mecánicos que no son honrados. Yo una vez, mi hija tuvo un accidente con nuestro pickup y metimos el pickup en un taller recomendado por la compañía de seguro y 18 meses después salió el pickup. Y cada vez que llegaba me decía, bueno, los repuestos se perdieron en Guatemala, tenemos que tener una máquina especial para enderezar el chasis. Y yo quería guardar mi testimonio todo el tiempo porque les hablaba de Cristo y todo esto, pero adentro quería ahorcarle, ¿verdad? Sinceramente, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Y yo todo el tiempo luchando con esto. Cuando finalmente me entregaron el pickup, tenía un montón de problemas. Y yo regresaba al taller y siempre tenía una historia nueva. Finalmente dije, yo voy a tener que vender este carro. Y cuando estaba por vender el carro, un amigo de confianza me dijo, el problema es que no está enderezado el chasis. Yo dije, qué terrible esto. ¿Cómo te sientes cuando alguien te engaña? O decimos aquí cuando alguien te baja, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Malo, es terrible, ¿verdad? Pero sabes que todo esto no es nada comparado con ser engañado espiritualmente. Puede haber un costo económico, si es un carro o algo así, pero puede ser el infierno y el cielo. Y el problema con el anticristo es que él es tan engañoso que va a engañar multitudes de personas. Y tú podías decir esta noche, pero ¿para qué me voy a preocupar? Porque yo no voy a estar. Y es cierto, la Biblia enseña que si tú eres hijo de Dios, si eres parte de la iglesia va a ser quitada antes que se manifieste el anticristo. Muchas personas me preguntan, ¿podría estar vivo el anticristo ahora? Claro que sí, pero no puede manifestarse en este momento. Dice 2 Tesalonicenses 2:6, un pasaje que hemos visto en muchas ocasiones. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Contexto, la aparición del anticristo. Lo que lo tiene, a fin de que ese debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien la presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia sea quitada, entonces el anticristo se va a manifestar. Pero note que dice, aunque el anticristo no puede manifestarse ahora, que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Tú no puedes confiar en el hecho que el anticristo se va a manifestar después que no estés aquí, porque ahora este misterio está en acción. Peor, mira lo que dice en 1 Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está diciendo Juan, tú tienes que probar los espíritus, y los malos espíritus actúan por medio de los falsos profetas. Los falsos espíritus, podríamos decir, hablan por medio de los falsos profetas y tienes que tener mucho cuidado. Y dice Juan, tienes que probarlos. Y dice después, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del ¿quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. O sea, el anticristo viene, ¿verdad? El espíritu va a venir con un cuerpo, pero dice, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, los espíritus de anticristo, porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Viene Juan y dice lo siguiente, en este momento está el espíritu de anticristo. No está el anticristo manifestado, pero el espíritu de engaño está actuando en este momento por medio de los falsos profetas. Y tú como hijo de Dios tienes que probar los espíritus, porque hay alguien que quiere engañarte.
Y muchas personas han sido engañados. Dice que en la tribulación que casi va a engañar a los creyentes. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo. Aquí está el Cristo, mirad, ahí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Yo quiero decirte algo sobre el mensaje de esta noche. Vamos a ver quién es el anticristo, su descripción esta noche. Y tú podías confiar en lo siguiente, pero yo no voy a estar. Pero su espíritu está presente y está engañando a mucha gente hoy en día. Y debes cuidarte del engaño del espíritu del anticristo. ¿Cómo cuidarte del espíritu del anticristo? Aunque vamos a hablar esta noche de algo del futuro, tiene mucha aplicación para nosotros ahora. Mira lo que dice Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre. Gracias por tu espíritu que nos guía a toda la verdad. Yo te pido que esta noche podamos enfocarnos en ti, Señor. Que tú puedes quitar todas las cosas que nos pueden, que hacen que nosotros nos desconcentremos. Y que podamos concentrarnos en ti, Señor, y en tu espíritu. Y Señor, yo te pido, si hay alguien aquí esta noche siendo engañado por el espíritu del anticristo, que tú puedes corregir esto en su corazón. Señor, ayúdanos a aprender de cómo va a trabajar el anticristo para que podamos cuidarnos hoy en día del engaño espiritual que hay en este mundo. Y si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. Señor, gracias por tu espíritu que nos guía a toda la verdad. Guíanos, Señor, a la verdad sobre el anticristo y el espíritu del anticristo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Esta noche vamos a ver 3 principios de lo que va a pasar en la gran tribulación, pero que tiene aplicación para este día. Cuídate del espíritu del anticristo. Primer principio. ¿Cuál es el fruto de sus acciones? Una persona te está enseñando. Estás viendo a alguien en YouTube. Estás escuchando a un predicador. Alguien te está enseñando a un vecino. ¿Cómo puedes saber si es de Dios o no es de Dios? En primer lugar es examinar el fruto de su vida. Yo creo que todo el mundo conoce este pasaje, ¿verdad? Muchos han citado por lo menos la última parte. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. El problema con el falso profeta es que habla como un creyente, se viste como un creyente, habla como un creyente, porque se viste como oveja. Y dice, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Algo que siempre decía a mis hijas. Estuvimos con los 4 hijos por primera vez en 3 años hace unas semanas. Y estaba pensando en mis hijas que ahora las 3 están casadas. Siempre les decía cuando eran más joven, no te fijes en lo que diga el joven, fíjate en lo que haga el joven. Muchas personas, y yo estaba pensando en mis hijas, señoritas, han sido engañadas por lo que dice una persona y no se fijan en lo que hace. Lo que hace es más importante. Por eso dice Jesús, no escucha lo que dicen, tienes que fijarte en el fruto de su ministerio. El falso profeta no puede producir fruto espiritual. Es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo a Juan teniendo una visión en el futuro de una bestia. Ahora, este pasaje confunde a muchas personas. Muchas personas se confunden porque habla de leopardos, osos, leones, 7 cabezas, 10 cuernos y uno se pierde. ¿De qué está hablando aquí? Eso es tan confuso. Pero tenemos que recordar las reglas de interpretar la Biblia. Siempre hay que tomar un pasaje literalmente y cuando no se puede hay que buscar el simbolismo que está atrás en la misma Biblia.
Ahora, la Biblia habla como nosotros. Por ejemplo, cuando yo quiero describir una persona, muchas veces uso el nombre de un animal. Tú lo haces también. Si tú dices, ese es un burro, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es un burro literalmente, o esterco, ¿verdad? Así hablamos. Y yo voy a decir algo sobre la Biblia. Mucha gente le gusta decir que la Biblia es rara. La Biblia no es rara, la Biblia es como nosotros. Nosotros usamos animales para describir una persona. Si yo digo que es un cerdo, es una persona grosera o sucia, ¿verdad? Si digo zorro, astuto, ¿verdad? Es una persona astuta. Caballo, águila. ¿Cuántas veces usamos el nombre de animales para describir una persona? A veces para decir algo bueno y a veces para decir algo malo. Si digo rata de 2 patas, sabemos que hay problemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú ves en la Biblia a alguien describiendo a alguien con animales, es igual a lo que tú haces todos los días. La Biblia no es rara, es normal. El problema es que cuando alguien te dice un símbolo como un animal, tienes que preguntar a la gente en el mismo país. Por ejemplo, yo entiendo si alguien dice burro en cualquier cultura, pero si alguien me dijera, él es un chucho. ¿Qué es esto, verdad? Yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. Entonces, si quiero entender qué significa, ¿a quién tengo que preguntar? ¿Un chileno? No, un salvadoreño. Es igual con la Biblia. Si viene un tal Juan, tiene una visión y lo describe por medio de animales, ¿a quién tengo que preguntar para el significado? A la Biblia, a Juan, ¿ok? Entonces lo que está pasando aquí, viene Juan y él tiene esta imagen. Entonces analicemos estas características del anticristo para entender cómo es el anticristo y para entender cómo es la gente con el espíritu del anticristo. Número 1, dice que es una bestia. Es una bestia. Y obviamente cuando tú dices que alguien es una bestia, puede significar que es una persona grosera también, pero normalmente en la Biblia significa alguien que destruye, que devora, que quiere destruir tu vida. De hecho, casi siempre es una fiera, es una bestia salvaje. Y está diciendo Juan, el anticristo va a ser guapo, va a ser elocuente, la gente va a llorar cuando él habla acerca de las cosas políticas, pero realmente es una bestia. Él es una bestia. Está describiendo su carácter. Nota de dónde viene. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, si la bestia es algo simbólico, el mar tiene que ser algo simbólico. ¿A qué representa el mar en la Biblia? No tenemos, él vio algo como esto, ¿verdad? Y vio que tenía la forma de un leopardo, ¿verdad? Pies de oso, boca de león, 7 cabezas, 10 cuernos. Y yo solo veo eso y digo, es imposible entenderlo. Pero lo que tenemos que hacer es tomar cada descripción y ver lo que dice la Biblia sobre cada descripción. Y después vamos a entender cómo es el anticristo. Número 1 dice que viene del mar. La Biblia siempre dice que el mar representa la multitud de la gente. Dice en Isaías 17:12, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Siempre cuando veo las manifestaciones en el Medio Oriente o lo que pasó en París la semana pasada, yo siempre pienso en esto, el bramido de muchas aguas. Y el anticristo va a venir de en medio de todo esto. En otras palabras, Juan está diciendo, simbólicamente, el anticristo va a ser un hombre. Él va a venir de toda la multitud de la gente. Él no dice la misma cosa en Apocalipsis 17, que la mujer está sentada sobre muchas aguas y las aguas representan a las multitudes. Entonces la Biblia es muy consistente en esto. En primer lugar vemos que el anticristo es una bestia, pero va a ser un hombre. Y es curioso porque cuando estudiamos Apocalipsis 11, vamos a Apocalipsis 11. Si tú te acuerdas cuando hablamos de la bestia en nuestro mensaje de capítulo 11, ¿te acuerdas lo que dijo en versículo 7? Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, ¿por qué dice en un lugar que sube del mar y otro lugar que sube del abismo? Porque él ya está describiendo este personaje. Sube del mar porque va a ser una persona, pero sube al abismo porque ¿quién viene al abismo? Los espíritus inmundos. El anticristo va a ser humano y diabólico. Va a ser una combinación. Va a ser el hijo del diablo, pero probablemente va a tener una mamá
que va a ser un ser humano. Dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, porque va a ser un hombre, pero el hijo de perdición, de Satanás. Entonces, Juan quería ayudarnos a entender cómo es este personaje. Es diabólico. Va a ser una persona, pero es diabólico. Ok, otra cosa. Sigamos. Otra cosa que dice, y solo estoy leyendo versículo palabra por palabra, versículo 1. Y vi subir el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Otra información. ¿Por qué habla de cabezas y cuernos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante 7 cabezas y 10 cuernos? Porque la palabra cabeza significa la misma cosa cuando hablamos aquí. Autoridad. Vamos a ver en el segundo punto a qué representan las 7 cabezas, pero habla de su grande autoridad. Pero tiene cuernos. ¿Y a qué representan los cuernos? Poder. Dice Zacarías 1:18. Después alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me responde, esos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Siempre en la Biblia un cuerno representa el poder de una nación o el poder de un rey. De la misma forma que el carnero tiene su poder en sus cuernos o cualquier animal. Entonces lo que tenemos aquí es una descripción de una bestia con mucho poder, con mucha autoridad, que va a ser un hombre, pero va a ser completamente diabólico. Va a ser una cosa terrible. Y me llama la atención que dice que tiene un nombre blasfemo. Una característica del anticristo y el espíritu del anticristo siempre habla mal de la gente. Blasfemar es lo peor que tú puedes decir a una persona, por supuesto. Blasfemar es decir cosas malas en cuanto a una persona. Y nos dice en capítulo 13, versículo 6, hablando del anticristo, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Tú puedes saber si alguien tiene espíritu de anticristo, porque siempre critica a la iglesia, siempre critica a otros hermanos en Cristo y siempre critica a Dios. Ese es el espíritu de anticristo. Y aún un creyente puede ser influenciado por este espíritu, no poseído por influenciarlo. Y nosotros caemos en esa trampa muchas veces. Pasamos más tiempo hablando mal acerca de otros creyentes que hablando bien de Dios a la gente que no conoce a Cristo. Ese es el espíritu de anticristo. Criticar, murmurar en contra de otras personas es el espíritu de anticristo. Lo que va a hacer el anticristo es hablar en contra de ellos. Yo quiero animarte en esto como un paréntesis. ¿Qué hacer con una persona que siempre habla mal de otras personas? Yo aprendí una lección hace muchos años porque un problema con ser pastor es que muchas personas te buscan para decirte algo malo de otro miembro, porque quieren que tú arregles el problema. Y esto antes era una conversación típica que yo tenía con muchas personas. Hermano, yo tengo que hablar contigo sobre fulano, pero tú no puedes decirle que yo he dicho algo. Siempre me decían esto. Entonces me daban toda esa información mala. ¿Y cómo iba a arreglar el problema? Porque no podía confrontar a la persona, no podía seguir la Biblia. Entonces yo cambié mi táctica. Y tú lo conoces, tú lo sabes si has hablado conmigo. Si tú vienes y me dices, yo tengo que hablar acerca de un hermano, yo siempre digo, ok, solo que antes que me digas algo, yo le voy a decir. Y vamos a ir a hablar con esta persona. Y casi nadie me habla. Porque casi nadie quiere arreglar el problema. Porque la carne no quiere arreglar el problema. La carne es controlada por el espíritu de anticristo. La carne le gusta quejarse, murmurar de otros, pero no quiere arreglar los problemas. La carne no quiere hacer lo que dice la Biblia, que cuando tienes un problema con un hermano, la Biblia dice que tienes que hablar con este hermano. Ahora, si después de hablar con este hermano no quiere cambiar, ahí sí puede ser el pastor. Pero muchos no queremos seguir esto porque nuestra carne no quiere hacerlo. No queremos confrontar el problema. Ese es el espíritu de anticristo. Y la Biblia dice claramente, el viento del norte ayuda la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Si una persona en la iglesia siempre habla mal de otra gente, hay que darles el rostro airado. Tú no vas a recibirlo. No quieres recibirlo porque no es bíblico. Y el origen de la carne es Satanás. Es el espíritu de anticristo en cada momento. Es interesante, solo voy a dar un pasaje de referencia. Pero al lado de los falsos profetas, en Judas dice, esos son murmuradores,
O sea, ellos murmuran contra otros, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adular a la persona para sacar provecho. Una persona que siempre critica a otras personas lo hace por una sola razón, para inflarse, para hacerse más grande. Yo quiero ser visto como muy importante, entonces ¿qué hago? Hablo mal de todos. Y ese es Satanás. Satanás quiere que uno se envanezca. Y la forma que yo puedo levantarme es por menospreciar a otras personas. Es trabajo del anticristo. Entonces viene Juan y dice, ok, vamos a saber si es el anticristo por el fruto de sus acciones. El fruto es que es una bestia. El fruto que es habla mal en contra de la gente y habla mal en contra de Dios. Y dice, no te fijes en cómo habla elocuentemente. Fíjate en el fruto de todas sus acciones. Qué tremendo esto. Y dice en versículo 2, siguiendo hablando de él. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Interesante, porque habla de 4 animales que son muy importantes en la Biblia. El leopardo, el oso, el león y es una bestia. Ahora, a mí me llama la atención porque el profeta Daniel habló de los mismos animales. Vamos a Daniel capítulo 7. En el libro de Daniel era un profeta en el tiempo de Nabucodonosor. Era un tiempo difícil porque la nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia. Tú conoces esta historia. Entonces Dios habló mucho con Daniel hablando del futuro. Y él dijo, en este momento los gentiles van a controlar. Va a comenzar el tiempo de los gentiles. Y Daniel recibió una visión para que Dios indicara quiénes iban a ser las naciones poderosas sobre la tierra. Y habló de 4 animales para describirles. En vez de decir Babilonia, Persia, Grecia y Roma, dijo, yo voy a explicar cómo van a ser por animales. Estos animales van a describir cómo van a ser. Entonces dice en Daniel 7, versículo 3. Daniel 7, versículo 3. O 2, perdón. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían el mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera del hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿No sean los mismos animales? ¿Están de acuerdo conmigo? Es interesante porque Daniel dijo que el orden era esto: león, oso, leopardo, bestia. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué era el orden? ¿Qué era el orden de Juan? Bestia, leopardo, oso y león. ¿Por qué? Porque Daniel estaba viendo hacia el futuro, pero Juan estaba viendo hacia el pasado. Y lo que vemos aquí en nuestra descripción del anticristo es una combinación de esos 4 reyes. Porque dice en Daniel, siguiendo con el pasaje, dice en Daniel 7, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias, grandes bestias, son 4 reyes que se levantan en la tierra. ¿Sabe cómo es? Es como que tú me dices, ¿y cómo es él para jugar? Y yo digo, bueno, él tiene la agilidad de Messi, la fuerza de Roberto Carlos, y él tiene el talento de Cristiano Ronaldo, y es tan inteligente como Klinsmann, para inventar 4 nombres. Entonces tú estás tomando 4 personajes para explicar una persona. Viene Juan y ve al anticristo. Dice, ¿cómo es el anticristo?
es como el rey quiere como el león. Es una combinación de estos 4 reyes. Ahora, ¿quiénes son estos 4 reyes? Yo creo que acabo de decirlo, ¿verdad? El primero representa Babilonia. Primeramente vi un león con alas. Es curioso porque el león es el rey de los animales y el águila es el rey de las aves. Entonces Babilonia es el primer reino más poderoso. Dicen que es el reino más poderoso de toda la historia, los historiadores. Era un reino magnífico realmente, era grande y todo esto. Es curioso porque los mismos babilonios, si tú vas a la puerta de Istar, ellos tienen este emblema para representar a su nación. Es un león con alas de águila. Y es curioso porque dice aquí en este pasaje, en Daniel 7, dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado el corazón de hombre. ¿Te acuerdas lo que pasó a Nabucodonosor? Nabucodonosor es el hombre que Dios le convirtió en un animal. ¿Te acuerdas de esto? Y dice que se humilló y creyó en Dios. Entonces obviamente está diciendo Daniel, el león, Nabucodonosor, Babilonia. Entonces viene Juan y dice, el anticristo, él es como Babilonia, es como Nabucodonosor. Pero también habla de un oso, ¿verdad? Después habla de un oso. Y el oso es interesante porque el oso es una representación de Persia. Un historiador dijo lo siguiente sobre la Persia, para que entiendas cómo es esto de ser como un oso, ¿verdad? Dijo, el oso es la segunda bestia más fuerte después del león. Se distingue por su voracidad, pero no tiene la agilidad y majestad del león. Es torpe en sus movimientos y logra sus propósitos más lentamente que el león y por la pura fuerza bruta. Eran las características del imperio medio persa. Era pesado en sus movimientos y ganó sus victorias lanzando grandes masas de tropas a sus enemigos. La expedición de Jerjes contra Grecia se llevó a cabo con 2.5 millones de hombres de guerra. Y yo sé que pocos estudiamos la historia, pero quizás has visto la película 300. Y esa es la historia donde el ejército de Persia, que tenía 2.5 millones de soldados, fueron a Grecia para invadir. Pero Grecia era como un leopardo, era rápido en sus movimientos y muy capaces. Entonces cuando llegaron allá usaban la estrategia. Persia era como un oso, no pensando, solo un movimiento fuerte, destruyendo a todo. Llegaron con todos esos soldados, pero tú has visto la película que se basa en la historia que Grecia ganó la batalla. Entonces el oso representa a Persia y acabo de explicar que el leopardo representa a la nación de Grecia, ¿verdad? Representa a Alejandro Magno. Probablemente el oso es Ciro o es Jerjes. Y esto, leopardo, representa a Alejandro Magno. Porque el leopardo es diferente. Es más ágil, elegante. Realmente es el animal más ágil y elegante de las fieras. Ligero en su esqueleto, pero fuerte, rápido y feroz. Sus características lo hacen un símbolo apropiado de las rápidas conquistas de Grecia bajo Alejandro Magno, que seguido por sus ejércitos pequeños, pero bien equipados y valientes, se movía con gran rapidez y en unos 10 años derrocó a las fuerzas pesadas de Persia. Entonces él ganó como leopardo. Ahora tú puedes preguntar por qué tiene 4 cabezas. Yo no sé cuántos aquí estudian la historia antigua. ¿Y sabe lo impactante de esto? Daniel dijo todo esto antes que existiera Grecia. Fue una profecía. Y puso 4 cabezas. Y cuando Alejandro Magno estaba agonizando, le preguntaron, ¿quién va a quedar con el reino? Y él dijo, el más fuerte. Y 4 generales pelearon. Entonces dividieron el imperio en 4 partes en ese momento. Entonces estaba viendo esto también. Y finalmente la otra bestia. Esta bestia no tiene 7 cabezas, pero tiene 10 cuernos. Estás viendo la combinación, como está tratando de escribirlo, ¿verdad? Entonces, esta bestia representa a Roma, al imperio romano. Dijo un historiador sobre Roma. La 4ª bestia habla de la crueldad de Roma. Babilonia dejó que los otros reyes nacionales reinaran. Persia permitió que los gobernadores reinaran. Y Grecia dejó que el sumo sacerdote reinara. Pero Roma no, era cruel. Puso procuradores romanos. Cuando invadieron a Jerusalén no estaban satisfechos con la victoria, sino que desmenuzaron el templo. Crucificaron a Jesús.
Mataron a Pablo y a Pedro. Nerón hizo antorchas a los cristianos en su jardín y fueron masacrados por los gladiadores y leones. Eran diferentes a los otros reinos en su crueldad y sed de sangre. No dice el autor, él juegue con la agilidad de Messi y con la fuerza de Ronaldo. Dice, él es veloz como un leopardo, pero es cruel como Roma. ¿Ves lo que está pasando aquí? Está tomando la información de otros personajes y la gente conocía los otros personajes para describir cómo es el anticristo. El anticristo va a ser terrible. Dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Va a ser impío, va a ser malo. Dice en Jeremías 5:6, por tanto el león de las aguas los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellos saliere será arrebatado porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Y finalmente dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. ¿Quién es el anticristo? Es un personaje cruel, impío, que va a acechar a la gente. Va a usar el engaño y todos van a caer. Yo voy a decir algo sobre el anticristo. Si no has recibido a Cristo, vas a recibir el anticristo. Vas a ir al estadio Cuscatlán, que se va a llenar, y va a predicar, y vas a recibir al anticristo, porque es tan engañoso. Él puede engañar, pero él tiene su fin, destruirte. Es impío. Esto habla del fruto de sus acciones, pero mira lo que dice después, en el segundo punto. Estoy en capítulo 13 otra vez. Dice, versículo 2, una vez más, y la bestia que viera semejante a un leopardo, porque era veloz, ¿verdad? Ágil en sus movimientos. Y sus pies como de oso, porque él va así como un monstruo destruyendo. Y dice su boca como boca de león. Quizás va a hablar como Satanás, ¿verdad? Que es un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esa es la segunda cosa. Si alguien te está enseñando o estás escuchando a alguien, tienes que primeramente ver el fruto de sus acciones. Pero la segunda pregunta es, ¿cuál es la fuente de su autoridad? La autoridad del anticristo viene de Satanás. La autoridad del falso profeta viene de Satanás. Y debes recordar esto, la doctrina sí importa. Lo que tú crees sí importa. Y cuando nos sometemos a la falsa doctrina, nos estamos sometiendo indirectamente al mismo diablo. Yo me acuerdo otra historia durante la guerra, que durante la guerra la luz se iba todo el tiempo y muchas veces los semáforos no funcionaban. Era muy común llegar a un semáforo y no estaba funcionando. Y algo que pasaba es que la policía no podía dar basto a todos los semáforos. Entonces muchas veces los payasos dirigían el tráfico. Tenía un dicho que los payasos daban vía y la policía daba, no lo voy a terminar, ¿verdad? Pero tenían muchos dichos porque tú estabas en el tráfico, de repente llegabas a un semáforo y cualquier persona llegaba para dirigir el tráfico. Yo me acuerdo una vez que había un joven que obviamente tenía problemas mentales. Y este joven era muy especial porque cuando él se encontraba con una intersección donde los semáforos no estaban funcionando, de repente venía corriendo sobre su bicicleta. Yo todavía puedo verlo. Él venía corriendo a toda velocidad con su bicicleta, tiraba su bicicleta allá y se saltaba en medio de todos los carros y comenzaba a pitar. Pero estaba loco y estaba pitando. Y lo más tremendo es que la gente le hacía caso. Todo el mundo le hacía caso. Yo una vez venía por la Alameda Juan Pablo II, por donde comienzas a entrar en el centro por el Ministerio de Interior. Y una trabazón increíble. Y lo que no podía creer es que él estaba señalando a esta gente para venir y a esta gente al mismo tiempo. Y le estaban haciendo caso. Y yo decía, ¿de dónde viene su autoridad para hacer esto? Yo creo que seguir a un falso profeta es seguir a un loco. No tiene ningún sentido. En el caso de este joven, lo peor que podía pasar es un accidente. Pero cuando sigues a una persona que recibe esa autoridad no de la palabra de Dios, es seguir a un loco. ¿Y qué impactaba a la gente de Jesús cuando le enseñaba? Y tú te acuerdas de esto. Dice, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una persona que se somete a la palabra de Dios enseña con autoridad y la gente lo sabe. Esa autoridad
de Dios. Hay dos sistemas de autoridad en este mundo. El sistema de Dios y el sistema del mundo. En el sistema de Dios, la autoridad viene de la palabra de Dios. Y la persona influencia a otros con su carácter. En el sistema del mundo, el poder viene de la posición y no influencia a la gente, impone su autoridad sobre la gente. El líder de Dios es humilde. El líder del mundo es altivo. De hecho, una de las descripciones del anticristo es que es el rey altivo. Dice, y al fin de reinado, en Daniel 8:23, y al fin de reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá. Mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Está diciendo, el anticristo, por haber recibido su poder de Satanás, su autoridad, va a ser orgulloso. Y otro paréntesis. Un siervo de Dios que es orgulloso, yo puedo hacer una cosa sobre él o ella. Cuando un siervo de Dios es orgulloso, puedo hacer una sola cosa sobre esta persona. Estoy seguro de algo. No pase tiempo con Dios. Porque no puedes pasar tiempo con Dios como hábito y ser orgulloso. Estar en la presencia de Dios siempre produce una cosa, humildad. Yo no soy nada. Y algo que no cabe en la autoridad de Dios, en el gobierno de Dios, es obreros orgullosos y arrogantes. Esto no cabe en la mente de Dios. Este es autoridad del mundo. Es autoridad indirecta de Satanás. Porque Satanás dice que tú tienes que creer en ti mismo. Tú tienes que imponer. Tú tienes que dirigir. Tú tienes que ser más fuerte. Y Dios dice, no. Bueno, veamos un pasaje para que me creas. Mateo 20. Jesús lo dijo claramente. ¿Sabe lo que apoyaba a la enseñanza de Jesús? Su carácter. La gente veía que él vivía lo que decía. El hombre muy humilde, el hombre más humilde de la historia. Y cuando los discípulos querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿te acuerdas lo que dijo? Ellos querían una posición. Jesús dijo, no funciona así. Él dijo Mateo 20, estoy en Mateo 20, 25. Dice Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El anticristo, el espíritu de anticristo es arrogancia y orgullo. El espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es humildad y mansedumbre. Esa es la característica principal. ¿Cómo puedes saber si alguien tiene el espíritu de anticristo? Es soberbio. Es el rey de los soberbios, dice Satanás en Job 40. Es orgulloso, arrogante. La carne siempre se cree. Y esto viene indirectamente del diablo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, nota lo que dice en versículo 2. Una cosa más. Dice, le va a dar su autoridad y su poder. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A mí me llama la atención que habla de poder y autoridad. Porque el cuerno representa el poder. La cabeza representa la autoridad. ¿Sabe lo que está diciendo? El poder y la autoridad va a ser como los 10 cuernos y las 7 cabezas. ¿Qué son las 7 cabezas? ¿Qué son las 7 cabezas? Esa es su autoridad. Su autoridad va a ser como 7 personas que va a describir. Ahora, ¿quiénes son las 7 cabezas? La respuesta está en Apocalipsis 17. Ahora te voy a pedir que te despiertes, que pongas mucha atención, porque siempre cuando hablamos de las 7 cabezas y 10 cuernos es cuando nos perdemos, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco y vamos a entender quiénes son las 7 cabezas y 10 cuernos para entender cómo va a ser su autoridad y su poder. Que número 1, capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu del desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es importante identificar a este personaje porque se menciona muchas veces en Apocalipsis. Ahora, ¿a qué representan las 7 cabezas y los 10 cuernos? Aquí está la explicación. Versículo 7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta noche no vamos a hablar de la mujer, no vamos a hablar de Babilonia la Grande, vamos a tomar nuestro tiempo cuando lleguemos allá. Pero sí vamos a hablar de la bestia. Y dice, versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿De qué está hablando? Que queremos entender cómo es el anticristo. Está describiéndole. Dice que es una combinación de 7 reyes en cuanto a su autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene el anticristo? La autoridad de 7 reyes. ¿Quiénes son los 7 reyes? Dice Juan, 5 han caído, uno es y uno viene. ¿Ok? ¿Quién era el rey cuando Juan estaba vivo? César. Entonces ya identificamos uno, ¿verdad? César. Tiene que ser César. César es uno. Ese sexto es César. Es César que estaba en poder, creo que era Nerón en este tiempo. No, era Domiciano, pero es César, ¿verdad? El rey de Roma. ¿Quiénes son los otros 5 que ya han caído? Tienen que ser 5 reyes con mucha autoridad, pero que han perseguido a los santos. Porque algo que acabamos de leer es que estos reyes han perseguido a los santos. Tienen que ser 5 reyes, mucha autoridad, que han perseguido a la nación de Israel. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, cuando yo puse esta imagen, yo pensé, no es la mejor imagen, porque vamos a ver que los 10 cuernos son sobre una sola cabeza. Entonces, mejor voy a usar esta imagen que encontré. No es la imagen más bonita, ¿verdad? Pero yo creo que te va a ayudar para entender lo que estaba viendo, ¿verdad? Una cabeza tiene 7 cuernos. Entonces, hay 7 cabezas. 5 han caído. Uno está y uno viene. Ok. Entonces, ¿quién es el primer rey en la Biblia que perseguía a Israel? ¿Quién es el primer rey? Faraón, ¿verdad? El faraón. Y es curioso, porque ¿sabe lo que dice la Biblia sobre el faraón? Hablando de faraón, dice la Biblia, hablaría así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón, igual a Satanás, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces yo creo que la primera cabeza es Egipto. ¿Ok? Sigamos. ¿Quién es el siguiente rey que perseguía a la nación de Israel? Es curioso, porque la siguiente nación es la nación que destruyó a las 10 tribus del norte. ¿Quién se acuerda cuál nación destruyó a las 10 tribus del norte? Voy a dar una pista. Su capital era Nínive. Asiria es el segundo. Y es curioso porque la Biblia llama al anticristo el asirio. Ese es uno de sus títulos. Por ejemplo, aquí en Miqueas 5, donde habla del nacimiento de Jesús, que Jesús iba a venir de Belén. Mira lo que dice después. Y esa será nuestra paz cuando el asirio, el anticristo es el asirio, viniera a nuestra tierra y cuando hallara nuestros palacios. Entonces levantaremos contra los 7 pastores y 8 hombres principales y devastará la tierra de Asiria a espada y con sus espaldas la tierra de Nimrod y nos librará del asirio cuando viene contra nuestra tierra y hollara nuestros confines. Yo creo que el segundo rey es Asiria, porque un título anticristo es el asirio, y por segunda razón porque es otra nación que atacó a Israel. Una cosa interesante, un paréntesis. ¿Dónde está Asiria? Yo sé que ya no existe. No estoy hablando de Siria, estoy hablando de Asiria. ¿Dónde está Asiria? Mire dónde está Asiria. A mí me llama la atención dónde está Asiria. Yo no sé cuántos aquí han estado revisando los mapas desde el ataque en París. No sé cuántos han revisado los mapas. Pero Asiria era la parte del norte de Siria e Irak.
por Mosul. Ahora, ¿quién tiene control de este territorio ahorita? ISIS. Es interesante que el anticristo se llame el asirio e ISIS, que está en las noticias. Estoy hablando de esta organización que atacó a París. Si no has estado siguiendo las noticias, ellos son como Al-Qaeda ahora y están atacando mucho. Es curioso que ese es Asiria y se llama el asirio. Y ese es un grupo de personas hostiles para con los judíos y para con todo el mundo. Entonces la primera cabeza es Faraón, la segunda es el rey de Asiria, la tercera cabeza. Después viene Babilonia. Y es interesante lo que dice sobre Babilonia. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, otro como dragón. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Anoche algunas personas me dijeron, hermano, ¿por qué estás dando tantos versículos? Porque a mí no me gusta decirles quiénes son. Yo quiero comprobarlo. Por eso estoy poniendo pasajes bíblicos. Yo puedo decir, los 7 reyes son tales. Pero yo quiero que veamos los pasajes para que estén de acuerdo que son estos 7. Entonces el tercero es Babilonia. Y ya vimos en la visión de Apocalipsis 13:2 que después de Babilonia viene Persia, después Grecia y después Roma, ¿verdad? La bestia que vi era semejante a un leopardo, Grecia, sus pies como de oso, Persia, su boca como boca de león, Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La última cosa que esperabas cuando venías al culto era una lección de la historia. Perdón, pero yo creo que necesitamos entender cómo es el anticristo. Entonces, tenemos después Persia, Grecia y Roma. ¿Ok? 5 reyes ya han caído. Egipto había caído, Asiria había caído, Babilonia había caído, Persia había caído y Grecia. Roma tenía poder. Pero mira lo que dice aquí en capítulo 17. Vamos a seguir. Dice, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. El 7º rey iba a venir en el futuro para Juan, pero no había venido. ¿Y quién es el 7º? Y dice que va a durar breve tiempo. ¿Ok? El 7º rey, poco tiempo. Ahora, si quieres estar confundido completamente, mira lo que dice versículo 11. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí quiero tirar la toalla, ¿verdad? Digo, ¿de qué está hablando? Pero si tomas tu tiempo, tiene mucho sentido. Hemos identificado 6 de los 7, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién tiene que ser el 7º según este pasaje? Si es entre los 7, tiene que ser el 7º, ¿están de acuerdo conmigo? Pero dura poco tiempo. Y este pasaje está diciendo que el anticristo va a morir. ¿Estás de acuerdo conmigo? La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7. Y dice en otro pasaje, era, no es y vendrá. ¿Ah? Veamos la respuesta. Vamos a Apocalipsis 13. Esa te da la respuesta. Apocalipsis 13, versículo 3. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El anticristo es un personaje especial porque tiene la autoridad de estos otros reyes. Es increíble. Porque hoy en día, ¿sabe lo que diríamos? No, ese hombre va a tener mucha autoridad, va a tener autoridad el presidente de los Estados Unidos, de Rusia, de China y todo esto. Así describiríamos una persona con mucho poder. Ese no es nada comparado con el anticristo. Porque Nabucodonosor era considerado un dios, tenía poder absoluto. Y está diciendo el anticristo va a tener aún más poder que él. Va a tener la autoridad de todos estos reyes. Es increíble. Y dice el versículo 3 en nuestro texto de esta noche. Estoy en 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice quién podrá luchar contra la bestia? Porque va a resucitar. No hay otra explicación. La única cosa que puede explicar que era, no es y vendrá. La única cosa que puede explicar que es el 7º y va a ser el 8º. La única cosa que puede explicar una herida mortal sanada, porque una herida mortal es de muerte, es una resurrección.
Pero hermano, Satanás no puede resucitar. ¿Cómo no? Si Dios le da el poder. ¿Quién es un personaje en la Biblia que no era creyente que pudo resucitar? ¿Quién es un personaje en la Biblia que tenía la naturaleza de Satanás que podía resucitar a los muertos? Judas Iscariote. Lee Mateo 10. Los 12 discípulos tenían el poder de Dios de levantar a los muertos. Judas era uno, el hijo de perdición. Lo que va a pasar en la gran tribulación es que el anticristo va a ser el séptimo rey. Pero va a ser el rey que vimos en Apocalipsis 6 sobre el caballo blanco. ¿Te acuerdas de él? Que viene con un arco sin flechas y va a conquistar. Pero va a morir. Por eso sube al abismo. Va a morir, pero cuando regrese, va a venir como una bestia. Y va a ser el octavo rey. Una combinación de los 7. Una combinación con tanto poder. Y él va a tener este poder. La Biblia dice, Dios va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios lo va a permitir. Y el anticristo, quien es una imitación de Jesucristo, tiene que resucitar para imitar a Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que va a hacer. Y la gente le va a orar. Entonces las 7 cabezas hemos identificado. Estamos cansados, pero tenemos que terminar. Tenemos que ver los 10 cuernos. ¿Quiénes son los 10 cuernos? ¿Ok? Versículo 12. Dice, entonces las 7 cabezas, aquí están. Los hemos identificado. La bestia con 7 cabezas es el anticristo resucitado. Una de sus cabezas es el anticristo de antes, que tiene una herida mortal. ¿Ok? Así funciona. Entonces, ¿quiénes son los 10 cuernos? Esto es muy interesante, porque tiene que ver con los eventos actuales. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no están. Y es algo increíble, porque tanto Daniel como Juan veían un momento en el futuro cuando nuestro mundo iba a ser gobernado por 10 cabezas de Estado. Y era una profecía improbable, porque en el tiempo de Juan y Daniel, solo dictadores. Y ellos veían un momento en el futuro cuando un grupo de 10 iban a gobernar. Es interesante lo que dijo un secretario del Estado de Bill Clinton, hablando del futuro. Él dijo, en el próximo siglo, la nación tal como la conocemos estará obsoleta. Todos los estados reconocerán una autoridad única y global. El mejor mecanismo para la democracia a nivel de un estado multinacional a un estado planetario en su conjunto no es un todopoderoso leviatán o superestado centralizado, sino una federación, una unión de estados independientes que asigne determinadas competencias de un gobierno central, manteniendo al mismo tiempo muchos otros para sí mismos. Está diciendo en el futuro no va a funcionar como está funcionando. Van a tener que unirse algunos presidentes o reyes para gobernar sobre este planeta. Lo que dijo Juan. Y mira lo que dijo el embajador de Argentina. Es el embajador de Argentina. Dijo, una gobernanza global, es un nuevo término que vas a escuchar mucho en el futuro. Gobernanza significa un grupo de líderes gobernando sobre el mundo. Una gobernanza global no es lo mismo que un gobierno global o un gobierno mundial que robe capacidad de decisión en nuestros países. Entidades soberanas con autoridades ejecutivas y parlamentarias democráticamente elegidas. En busca de esa gobernanza, la reacción ante la última crisis puso en estructuras ágiles, pero finalmente reducidas como el grupo de los 20. Daniel dice, no son 20, es G10. Fue G8, ahora es G20. Daniel dijo, va a ser G10. Juan dijo, va a ser G10, ahora es G20. Y ellos están tomando las decisiones sobre todo el planeta. Ellos tienen más poder sobre El Salvador que el presidente, porque ellos se ponen de acuerdo con todas las cosas económicas. ¿Tú sabes que están reunidos en este momento? Están reunidos en Turquía y están hablando de cómo resolver la crisis económica de todo el mundo. Dice el embajador de Argentina, G20, que integra también a Argentina, una carga de legitimidad a menudo retaseada a la propia ONU.
el ejemplo más avanzado de representación de liderazgo que se haya dado hasta la humanidad, a la salida de trágicas experiencias de guerra, en la búsqueda de un desarrollo pacífico. El debate está abierto en el máximo cuerpo de diplomacia mundial. Este año, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha convocado un debate temático especial sobre la gobernanza global para junio próximo, del que participarán los 192 embajadores para discutir los alcances de este nuevo concepto, que como todos en la política mundial ha llegado a formarse con una historia detrás. El embajador argentino estaba explicando a toda la gente porque ahora 20 reyes están tomando decisiones sobre toda la tierra. Porque está diciendo el sistema de antes no funciona. Y es increíble, es improbable, casi imposible, que Daniel hace 2600 años veía un tiempo con 10 reyes. Es este grupo aquí. No estoy diciendo que ellos están siendo usados por Satanás. No estoy diciendo que son del anticristo. Lo que estoy diciendo es que el mundo está pidiendo un gobierno ahora de 20 líderes. Daniel dijo que iban a ser 10. Ellos ahora en este momento están reunidos en Turquía y tomando decisiones que nos van a impactar. Se llama G20, ¿verdad? En este momento. Ahora es curioso porque cuando estaba preparando un mensaje sobre los 10 reyes, yo encontré un screenshot de la Comunidad Europea, que es esta organización en Europa, ¿verdad? Que usa euros y todo esto. Y eso es curioso, porque Juan dijo 10. ¿Qué dijo Daniel? 10. Y ellos ya han dividido el mundo en cuántas regiones. Ya vas a ver cuántas. Ellos toman la decisión y no siguen la Biblia. 10 regiones. Yo creo que lo que va a pasar en el futuro, porque tenemos que entender algo. Para la gente del mundo la única cosa que importa es dinero. Dinero es todo. Si Satanás viene mañana y dice yo quiero ser el presidente y voy a darte mucho dinero, todos van a votar por él. Puede ser Satanás en la carne porque la gente quiere dinero. Por eso el anticristo va a manipular a la gente poniendo la marca si quieren comprar y vender. Él va a manipular a todo el mundo por medio del dinero. Entonces va a haber 10 regiones económicas, creo yo. Ese es un ejemplo de un esquema que tenían. Aquí es otro esquema diferente. Han puesto Centroamérica y México con Sudamérica y han combinado de otra forma. Yo no sé cómo lo van a hacer, solo sé que va a haber 10. Y estos 10 van a entregar su poder a uno. Es lo más tremendo. En el futuro el mundo va a estar pidiendo un gobierno de 10 líderes mundiales por la cuestión económica. Pero dice la Biblia que estos 10 van a entregar su poder al anticristo. Y es curioso, porque muchos de nosotros estamos buscando al anticristo. Nunca lo vamos a conocer. Lo que debes buscar es G10. Cuando esté G10, ya viene. Es interesante lo que dijo uno de los fundadores de este movimiento, de tener una gobernanza global. Él dijo, nosotros no queremos ya más comités. Tenemos ya demasiados comités. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posee la suficiente estatura para coaligar a todas las demás personas y que nos saque de esta triste crisis económica en la que estamos a punto de hundirnos. Mándanos ese hombre, lo vamos a recibir. Lo mismo se viene de Dios como se viene del diablo, dijo el ex secretario de la Unión Europea. Juan y Daniel ya sabían lo que va a pasar en el futuro. Y tenemos que terminar aquí. Voy a dar esto como introducción para la otra semana. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todo esto que estamos estudiando es parte de una conspiración. Y yo le dije a Julio una vez que hay muchos hermanos que les gusta hablar de conspiraciones. Conspiraciones en el gobierno, conspiraciones entre los países, conspiraciones. Yo dije a Julio, yo solo creo en una conspiración. La conspiración de Satanás para que le adores. Esa es la única conspiración que vale la pena hablar. Él está trabajando día y noche para que le adoremos. Y por eso cuando vino y Jesús fue tentado, dijo Satanás a Jesús, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Es lo que hace en tu vida ahora Satanás. Él dice, te voy a dar lo que quieres si me adoras.
Claro, es indirectamente. Por eso el Dios de este mundo es el dinero. Y cuando una persona nos enseña, debemos hacer esta pregunta siempre. ¿Cuál es el fruto de sus acciones? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿De la palabra de Dios? ¿O es una autoridad impuesta? Es orgullo, eso es del diablo. ¿Y cuál es el foco de su adoración? ¿El dinero? Mucha gente le gusta decir, Babilonia, la iglesia católica romana. Babilonia está en la iglesia evangélica. Las personas que dicen que si eres un creyente vas a tener mucho dinero. ¿Cuál es el foco de su adoración? El dinero. E indirectamente, eso nos hace adorar a Satanás. Es una conspiración que va a culminar en la gran tribulación. Vamos a seguir hablando de eso la otra semana por el tiempo. Pero yo quiero que no te pierdas con las 7 cabezas y los 10 cuernos, que te acuerdes de estos puntos principales. Juan está describiendo un personaje tan fuerte, tan poderoso, que es una combinación de todos estos líderes. Pero una persona que usa todo su poder y autoridad para engañarte, para que no adores a Dios, para que le adores a Él. Y Él lo hace indirectamente por el dinero, la idolatría. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos a cuáles sistemas nos sometemos. Y siempre debe ser la palabra de Dios. Porque Cristo es el opuesto. Cristo, buen fruto, su autoridad es la palabra de Dios. Y el foco de su adoración es el mismo Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por tu espíritu que nos guía a toda la verdad. Para que no podamos ser engañados por el mismo diablo. Y Señor, te pido, Señor, que si en este momento alguien aquí se está sometiendo a un falso profeta, al espíritu de anticristo, que tú puedes hablar a su corazón para que pueda salir de esto, para que pueda seguir lo que dice tu palabra y pueda seguir a Jesús. Y Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, también te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. Señor, ayúdanos a discernir, a probar los espíritus para ver si son de ti, Señor. Y que podamos prepararnos para cuando alguien quiere engañarnos espiritualmente. Ayúdanos a compartirlo con otras personas también. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Y siempre con nosotros. Después de lo que has escuchado durante la última hora, estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo. Estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida. Yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.